Entonces, dije de la ecuación de ver al punto C, la velocidad absoluta del punto C, que va a ser la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar puesto en B, debida a traslación, más la velocidad debida a rotación, o sea, porque la barra CB está rotando respecto al punto B, equivale omega de la barra CB por el radio correspondiente. Esta velocidad, este vector velocidad, estaba diciendo, es un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra B se rota respecto al punto B. Es decir, acuérdense, el punto B estaría mentalmente nosotros tenemos que pensar que el punto B es un punto del bastidor y que este punto C, desarticulado de la corredera, puede rotar libremente alrededor del punto B. Eso es lo que está representando este término. Por lo tanto, esta velocidad será tangente a la trayectoria y perpendicular al radio correspondiente, al radio de C respecto de B, que es la misma barra. Entonces, ¿qué sabemos de estos términos de ecuación? De este vector conozco todo, módulo, dirección, sentido, porque es el vector que depende de los datos que hemos recibido del problema. De este conozco solamente la dirección, porque sé que es un vector que es perpendicular a este radio, o sea, al eslabón, y de este vector de C no conozco nada, porque sería la velocidad de este punto vista desde el absoluto. ¿Será verdad lo que acabo de decir o no? No, no es verdad, porque de esta velocidad ahora sí conozco algo. A diferencia de lo que pasaba con el cuadrilátero articular. ¿Y cuál es la diferencia? Y que ahora de este vector absoluto de C, que yo veo desde mi sistema absoluto, sí sé su dirección. ¿Por qué? Y porque esta corredera, o sea, este punto C, como parte de esta corredera, está obligado a seguir esta dirección, no le queda otra. En el caso del cuadrilátero era un balancín que se desplazaba, ¿no es cierto? Y eso nos obligaba a plantear otra ecuación. Pero en este caso no, porque ya directamente sé que este punto C no tiene otra que seguir esta trayectoria. Entonces, en esta ecuación planteada, de la velocidad de C vista desde B, ya tengo todos los datos correspondientes. Esta es una ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares y que solo contiene dos incógnitas, que son el módulo de este vector, porque ya conozco su dirección, y el módulo de este vector, porque también conozco su dirección. Bueno, todo esto está... todo lo que acabo de decir está escrito acá para que lo tengan ustedes. Entonces, ya con el planteo de dos ecuaciones, la de B respecto de A, la ecuación de diferencia de velocidades de B respecto de A, y la ecuación de C respecto de B, ya tengo resuelto el planteo de las ecuaciones para realizar el trazado gráfico. Entonces, la ecuación sería velocidad absoluta de C igual a la velocidad B, que tiene un valor de 2,5 metros por segundo, más la velocidad relativa de C respecto de B, que solamente sé su dirección, porque no conozco este omega. Bien. De la misma manera que hicimos para cuadrilátero articulado, vamos a comenzar por la barra AB,
vamos a trazar un vector que va a ser perpendicular a la valla y que va a representar el vector de velocidad absoluta de B, que en este caso es un vector que va a estar hacia abajo porque hemos colocado que omega es sentido horario. Entonces vamos al trazado. Entonces, vamos a trazar en el dibujo, vamos a trazar una recta que va a ser perpendicular a la barra AB. Entonces, la barra B, vamos a trazar una perpendicular a la barra B, que va a representar la dirección de la velocidad de B, del punto B. Entonces, sobre esa línea, vamos a elegir un punto cualquiera como el cero de velocidades. Este cero de velocidades, acordémonos, representa todos los puntos que pertenecen al bastidor, que tienen velocidad cero. A partir de ahí vamos a trazar un vector que va a tener tantos centímetros como metros por segundo al cuadrado. En este caso hemos elegido como escala, fíjense, que 1 centímetro representa 1 metro por segundo. ¿Y por qué? Porque la velocidad de B respecto de A vale 2,5 metros. Entonces, está bonito, está sencillo representar. No miren el dibujo. Ustedes tendrían que este vector mediría 2,5 centímetros. 2,5 centímetros, lo cual representa 2 metros por segundo al cuadrado, 2 metros por segundo, perdón, porque la escala elegida es 1 centímetro igual a 1 metro por segundo. Bien. Entonces, a partir de ese cero, y en la dirección de la perpendicular a la barra, y con el sentido que indica omega, que es horario, trazamos el vector correspondiente. Bien, como yo les dije, esto es una ecuación en la que intervienen 3 vectores. Por lo tanto, este vector, que es la resultante de la suma de estos 2 vectores. ¿Qué es lo que me va a dar? Y un triángulo. ¿Sí? De ese triángulo yo conozco un lado, que es justamente el vector relacionado con todos los datos de entrada. ¿Sí? Ese vector es el lado del triángulo del cual conozco todo. Por lo tanto, conozco su punto de aplicación y su terminación. Lo cual significa conocer 2 vértices de ese triángulo y un lado. ¿Y qué nos está quedando? Y encontrar las longitudes de los otros 2 lados y el tercer vértice. Pero como conozco por dónde deben pasar las direcciones de esos 2 lados, que son por estos dos extremos, donde se corten esas 2 direcciones, ahí vamos a encontrar el tercer vértice y por lo tanto los módulos de las velocidades correspondientes. ¿Sí? Lo que tenemos que tener cuidado es qué dirección trazo por el cero, por el inicio del vector, y qué velocidad y qué dirección trazo por donde termina la velocidad. Hemos dicho que por el cero de velocidad tienen que pasar todas las velocidades o aceleraciones que sean absolutas, o sea que están referidas a nuestro bastidor o al sistema absoluto. Y por el otro extremo de la flecha tienen que pasar las relativas. Entonces, en esta ecuación, la parte relativa es la que está definiendo la rotación, que es relativo. Es relativo de C respecto de B. Y esta es nuestra parte absoluta. Es la velocidad de C mirada desde mi sistema absoluto, desde el bastidor. Entonces, por este punto deberá pasar la velocidad absoluta, la dirección que representa la velocidad absoluta, y por este extremo deberá pasar la dirección de la
recta que representa la velocidad relativa. Por eso es que hemos trazado por el extremo de la velocidad de v una recta que representa a la velocidad relativa, que tiene que ser perpendicular a ¿quién? Al eslabón BC. Al eslabón BC, porque esa velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular al eslabón. Lo debo tener podrido, tanto decir lo mismo. Bien, entonces, esto será la dirección correspondiente. Y por el 0 vamos a trazar la dirección de la velocidad de C. Por lo tanto, al hacer eso, cerramos nuestro triángulo de velocidades y donde se interceptan estas dos direcciones, tenemos el resultado correspondiente a los módulos de las dos velocidades. Los sentidos de estos dos vectores, ¿y a quién van a responder? Y tienen que responder a la ecuación. Dice que el vector absoluto, BC, tiene que ser igual a la suma de estos dos vectores. Entonces, si nos vamos al trazado, esta es la velocidad de B, más la relativa de B respecto de C respecto de B, tiene que ser igual a la velocidad absoluta de C. ¿Bien? Por lo tanto, así queda el trazado. Con los módulos de los vectores y con los sentidos de los vectores. Por eso cuando yo les decía que si bien los atributos de un vector son 4, que son módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, los que para el trazado nos importa al menos conocer el módulo o la dirección. ¿Por qué? Y porque después, si conocemos las direcciones de los que no son conocidos, con esas direcciones después vamos a poder determinar los módulos y con el mismo trazado, el sentido de los vectores y el punto de aplicación. Por ejemplo, este vector, como no podía ser de otra manera, por ser absoluto, su punto de aplicación es el 0. Y en este caso, por ser relativo, el punto de aplicación de este vector es donde termina el vector absoluto correspondiente. Que según la suma, este vector debe ser sumado a este vector para darme como resultado este vector. Es álgebra esto, ¿eh? Es suma vectorial, nada más. Entonces, lo que yo les decía, entonces, en una hojita planteamos todas las ecuaciones, planteamos las ecuaciones. Y en otras hojitas es que hacemos el trazado. ¿Qué vamos a trazar? Y vamos a trazar estas direcciones. La dirección de esta barra, la dirección de esta barra, y esta es la dirección horizontal, nada más. Entonces, por un punto de la hoja, a la mitad de la hoja, trazamos esta dirección y esta dirección. Y después lo que hacemos es solamente transportar, para el caso de velocidades, vamos a transportar las perpendiculares a esta dirección y a esta dirección. Trasladándolas, o sea, desde el dibujo que tengo acá, voy a trasladar esta dirección. Y la otra que va a ser fácil porque es una horizontal, nada más. Bueno. Una vez que hemos llegado a esto, ¿qué nos falta? Y lo que nos falta es determinar o traducir, mejor dicho, este valor que está en centímetros, traducirlo a metros por segundo. Entonces usamos el valor de la escala. Si este vector que valía 2,5 metros por segundo
está representado por 2,5 centímetros, entonces este que vale tantos centímetros va a valer tantos metros por segundo. Es lo que hemos calculado acá. Y lo mismo pasa con el vector correspondiente a rotación. Nada más que aquí vamos a determinar el valor del vector tangencial, omega por el radio, y ahora una vez que obtengo este valor en metros por segundo, a través del uso de la escala, vamos a dividir en el radio correspondiente y voy a obtener el omega de la barra. ¿Ah? Entonces, despejamos omega como 1,82 sobre el radio, que es 0,75, y esto nos da 2,43 radianes por segundo. Y la velocidad de C directamente son 2,2 metros por segundo. Es solamente aplicar una escala, como la quieran usar ustedes. Bien, ahí hemos resuelto cuánto vale la velocidad del punto C, o sea, de la corredera, la velocidad lineal de la corredera, y la velocidad de rotación de la barra BC, además de la velocidad del punto B. O sea que tenemos resuelto todo lo relacionado con velocidad. Vamos a aceleración, rápidamente. Con aceleraciones va a pasar exactamente lo mismo. No me voy a parar demasiado porque es exactamente lo mismo que he explicado hace ratito para aceleración para el cuadrilátero articulado. Entonces, planteamos la ecuación correspondiente a la barra de entrada, que es la aceleración, que es la barra AB. Entonces, la ecuación de diferencia de velocidades sería esta, que es la aceleración de B igual a la aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A. Como ya sabemos, esta aceleración va a valer 0, y la debida a la rotación de B respecto de A tendrá sus dos componentes, una normal y la otra tangencial. Como omega, la velocidad angular y la aceleración angular son datos, estos dos vectores los voy a conocer en módulo, dirección y sentido. Los puedo determinar. Esto es lo que yo decía, ¿ven? Fíjense, acá yo tengo dos vectores que uno tiene 25 metros por segundo y el otro tiene 5 metros por segundo. Entonces, no están muy en el orden los valores. Hay diferencia en estos valores. Entonces tengo que tener cuidado con la escala que elijo para que yo pueda representar estos dos valores con vectorcitos en centímetros que sean posibles de dibujar. Ni que este sea muy grande para hacer que este sea un valor, ni que tampoco elija uno en función de este y después a este no lo pueda representar ni siquiera por 1 milímetro. Entonces hay que jugar con la escala para que yo pueda representar estos dos valores de módulo en centímetros. Bien. Esto sería entonces hasta la barra AB. A partir de que ya conozco con esto, voy a conocer la aceleración del punto B. Entonces ahora mi sistema auxiliar lo traigo al punto B y planteo la ecuación de diferencia de aceleraciones entre el punto C y el punto B. ¿Ah? Entonces, la ecuación será directamente la aceleración de C, absoluta de C, va a ser la aceleración debida a la traslación del origen del sistema auxiliar puesto en B, más la aceleración debida a rotación del punto C respecto al punto B. Este término, o sea, este vector, lo conozco, lo acabo de conocer, es esta aceleración normal, más esta aceleración tangencial, más esta aceleración debida a rotación que tiene su componente normal, su componente tangencial, que depende
como ya lo hemos escrito, de omega, doble producto vectorial de omega por el radio, y el producto de la aceleración angular por el radio. Bien, ¿qué conozco de esta ecuación? Llegué a plantear la de C respecto de B. Como pasó con velocidades, acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué conozco de este vector? Conozco todo. Lo conozco en dirección, o sea, vuelvo a repetir, este vector, aceleración de B, está compuesto por la normal de B respecto de A y la tangencial de B respecto de A. Que la conozco en módulo, dirección, sentido, completo lo conozco. Este también lo conozco en módulo, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque depende de omega. Este es la aceleración tangencial. ¿Qué dirección tiene? Y es perpendicular a la normal. Por lo tanto, la conozco en dirección, pero no conozco el módulo porque no conozco la aceleración angular. Entonces, este me representa una incógnita. ¿Qué me está quedando? Esta aceleración, la aceleración de C, es la aceleración absoluta que tiene el punto C, desplazándose respecto del bastidor. Como pasó con la velocidad, y no voy a volver para atrás porque si no los mareo, ya saben, ¿qué pasa? Que este punto C es un punto de la corredera que está obligada a seguir una dirección. Por lo tanto, de la aceleración de C, conozco su dirección. No conozco su módulo, pero sí conozco su dirección. Por lo tanto, con plantear esta ecuación es suficiente. ¿Por qué? Porque esta ecuación vectorial, vuelvo a repetir, representa dos ecuaciones escalares, o sea, es un sistema de dos ecuaciones escalares y tiene dos incógnitas, nada más. Módulo de este vector y módulo de este vector. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es encontrar el módulo de este vector, que ahí lo tenemos calculado, omega al cuadrado por el radio, que es 4,41 metros por segundo, y este, como dije recién, solamente lo conozco en dirección. Esta sería la ecuación que yo debo trazar. Por un lado, o sea, sé que la aceleración de C es la suma de estos cuatro términos. Son las aceleraciones normales de B respecto de A, tangencial de B respecto de A, normal de C respecto de B y tangencial de C respecto de B. Entonces, vamos a comenzar a trazar nuestro polígono de aceleraciones trazando las aceleraciones conocidas. ¿Por dónde voy a empezar? Y por el segundo término, el segundo miembro, ¿sí?, de la ecuación, y vamos a trazar primero, acá hemos vuelto a trazar la tangencial primero. Podríamos haber trazado la normal, porque es lo mismo, miren. En vez de haber trazado la tangencial, trazo la normal. Y hubiese sido un vector hasta acá. Y después la tangencial y llego al mismo punto. O sea, en la suma de vectores es conmutativa. O sea, yo puedo trazar los vectores en forma no ordenada, sino mezclada, y tengo que llegar al mismo resultado. Bien, acá hemos trazado primero la aceleración tangencial. Entonces, en el plano del dibujo trazamos una recta que representa la dirección de la aceleración tangencial de B respecto de A, que va a ser perpendicular esa dirección al eslabón AB. Entonces, trazo una dirección que va a ser perpendicular al eslabón AB. Elijo un punto cualquiera, como 0, y a partir de ahí voy a representar la aceleración tangencial de B respecto de A con tantos centímetros como metros por segundo tenga en función de la escala. Donde termine ese punto, ese vector, trazamos, ¿qué cosa? La dirección de la aceleración normal de B respecto de A. ¿Que cómo va a ser esa dirección? Y va a ser perpendicular a la dirección de la tangencial, porque la normal tiene que ser paralela a la barra AB.
porque tiene la dirección de la barra y su sentido va hacia el centro de rotación. Entonces ahí tenemos trazado los dos primeros vectores del segundo miembro del segundo miembro. Entonces, donde termina la aceleración normal, ¿qué puedo trazar? Y la aceleración normal de C respecto de B. Por lo tanto, como la barra acopladora tiene esa dirección, ¿no es cierto? Entonces, paralela por el extremo de la aceleración normal de B respecto de A, trazamos una recta con la dirección de la barra BC, paralela a la barra BC. Por lo tanto, donde termina la aceleración normal, comienza el vector aceleración normal de C respecto de B. Entonces represento un vectorcito sobre esa dirección con tantos centímetros en función de la escala, que va a representar tantos metros por segundo al cuadrado. Una vez que trazo este vector, ¿qué me queda en la ecuación? Y la tangencial. Y de la tangencial conozco solo su dirección. Por lo tanto, por el extremo de este vector, aceleración normal C respecto a B, vamos a trazar una recta con la dirección perpendicular a la dirección de la aceleración normal de C respecto a B. Que es esta dirección que está acá. Y que representa la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B. Bien, ¿qué me está quedando? Trazar el primer miembro de la ecuación. Ya tracé los 4 términos del segundo miembro, me queda, y trazar este único vector que tengo en el primer miembro, que sé que es absoluto, ¿sí? Y que sé su dirección. Por lo tanto, por ser absoluto tienen que pasar por mi cero de aceleración, y su dirección es el de la dirección de desplazamiento de la corredera. Por lo tanto, por ese punto voy a trazar una línea que va a ser paralela a la dirección en que se desplaza la corredera. Donde se cortan estas últimas dos direcciones, o sea, la dirección de la que representa la aceleración tangencial de C respecto de B, y la dirección que representa la aceleración absoluta de C, donde se cortan, ahí vamos a tener nuestra solución del problema en cuanto a lo que son los módulos de las aceleraciones de ambos vectores. ¿Qué sentido van a tener? Y van a tener que responder a la ecuación planteada. Entonces, la aceleración de C, ¿dónde van a ser? En el cero, por ser absoluta, y va a terminar ¿dónde? Donde está el punto de corte. ¿Ah? Y la otra aceleración tangencial tiene que responder a la suma, que dice que la aceleración tangencial de B respecto de A, más la normal de B respecto de A, más la normal de C respecto de B, más la tangencial de C respecto de B, me tiene que dar la aceleración de C. Entonces ahí tenemos el trazado final. Entonces, esta aceleración es la aceleración resultante de la suma de estos 4 vectores que tenemos. Una vez que hemos obtenido este trazado, el polígono de aceleraciones, ¿qué tenemos que hacer? Y tengo que medir este vectorcito que está en centímetros, aplicarle la escala, aceleración de C, ahí lo tiene, le aplicamos la escala o lo hacemos con una regla de 3 simple, con proporcionalidad, ¿sí? Y determinamos cuántos metros por segundo representan este vector que está acá indicado con tantos centímetros, ¿sí? Bien. Y por otro lado, vamos a tener a este vector, que es la aceleración tangencial debida a rotación
Por lo tanto, esta va a estar relacionado con nuestra aceleración angular. Entonces medimos este vector, le aplicamos la escala para determinar cuántos metros por segundo al cuadrado es. Acá lo tenemos. 20,8 metros por segundo al cuadrado. Lo dividimos en el radio correspondiente al eslabón CB, que vale 0,75, y obtenemos la aceleración angular de la barra CB. ¿Sí? Y fíjense que fue mucho más simple resolver el caso de un mecanismo de manivela biela corredera que el caso del cuadrilátero. El cuadrilátero nos obligó a hacer un planteo más y un planteo de ecuaciones más. ¿Eh? Acá es más simple. Bien. Yo no lo hice en el caso anterior, pero lo podemos hacer ahora. Es verificar las direcciones y los sentidos que me dan los vectores. Nosotros sabemos que de entrada la velocidad de esta articulación, velocidad de B, era un vector que era perpendicular a la barra y el sentido lo indicaba omega, o sea que es un vector que está hacia acá abajo. Bien, el resultado del trazado nos da que el vector velocidad de C, voy rápidamente, va hacia la derecha y el otro vector, que es el relativo, está en el sentido hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes mentalmente toman estos vectores, lo llevan hasta el dibujo, es decir, este punto de aplicación y este punto de aplicación, estos dos vectores, lo llevan hasta el dibujo, la velocidad absoluta de C respecto al bastidor es un vector que está colocado así, ¿ah? Hacia allá, como dice el trazado. Lo cual es lógico que cuando esto está rotando en este sentido, este pistón vaya hacia la derecha. Y después, el omega, el vector tangencial que está puesto también en C, pero que representa la rotación de C respecto de B, vector que está colocado acá en este sentido, perpendicular a esta barra. Por lo tanto, indica que el omega de la barra es en este sentido, lo cual es lógico también. ¿Por qué? Y porque esta barra está rotando, ¿sí? De tal manera que este punto está bajando y este punto va desplazándose para allá. Entonces, la persona que está colocada en este punto ve que esta barra hace este movimiento. ¿Mm? Ese movimiento. Bien. Bueno. Hemos resuelto entonces los dos problemas correspondientes a cuadrilátero articulado y manivela biela corredera. El que viene ahora es el tercer mecanismo básico que vamos a resolver, y es el manivela corredera, que es una inversión del anterior, ¿ah? Donde hemos elegido a otro eslabón como eslabón bastidor. Y resulta en este mecanismo, que es un mecanismo que nos plantea una diferencia en cuanto a la resolución del problema. ¿Por qué? Porque con este mecanismo caemos al caso 2, o sea, al concepto vertido por el caso 2. ¿no? Los dos anteriores tenían que ver con el caso 1, es decir,
movimiento de rototraslación o movimiento complejo utilizando un sistema auxiliar en solo traslación. O sea que el sistema auxiliar, si se mueve, lo hace solo trasladándose. En cambio aquí vamos a estar en el caso 2. O sea, en el caso de movimiento de rototraslación, pero donde el sistema auxiliar, además de moverse con traslación, va a tener que rotar. O sea, nuestro sistema auxiliar va a ser un sistema que va a tener movimiento de rototraslación. Y eso, acuérdense, que significaba que al rotar los ejes del sistema auxiliar, los versores correspondientes a esos ejes están cambiando su orientación angular. Y eso daba como resultado final que en las ecuaciones de velocidad y de aceleración aparecieran otros términos. Sobre todo en la aceleración, aparece el término llamado aceleración de Coriolis. Bien, vamos con esto. En cualquier momento se nos va a cortar. Manuel va a mandar otro rápido para que así aprovechamos hasta la 1, por favor. Bien, vamos a comenzar. No vamos a terminar, pero vamos a comenzar con esto. Bien, este mecanismo es el mecanismo llamado mecanismo de retorno rápido que vimos en la teoría. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos nuestro eslabón